ahí poniéndonos a cuentas con Dios en nuestro lugar. Ahora, hermanos, vamos a ver si nos están visitando personas que vengan por primera, segunda vez. Queremos saludarlos, queremos conocerlos. Si todos somos de casa, vamos a darnos la bienvenida entonando este coro, este canto 906. Perdón. Adelante, hermano. Buenos días, soy Elizabeth Gutiérrez y pues siempre he ido a Jerusalén, a la Capilla Calvario y ahora vine a visitarlos. Bienvenida, hermana. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Parece que ya los demás todos nos vamos de casa. Bueno, vamos a saludarnos. Vamos a entonar el canto número 106. Vamos al Salmo 149. Y vamos a leerlo así, alternadamente. Y nos unimos en el último versículo, el número 9. Dice así la palabra de Dios.
Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, y a él canten. porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas Y espadas de 2 filos en sus manos. Para ejecutar la venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos los santos. Aleluya. Amén. Vamos a pedirle, le pido al hermano, nuestro pastor Hugo, que nos dirija en la oración. Padre, buenos días, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por que nos permites regocijarnos juntos, Señor, para alabar tu nombre. Y Padre, gracias te damos porque nos das esta oportunidad, Señor, de tener este nuevo día para adorarte y glorificarte, Señor. Y Padre, te pedimos por mi hermano Javier, su familia que está viajando a Madera. Padre, que tú los tengas con bien en el viaje, que lleguen con bien y que puedan tener un buen tiempo allá, Señor. Te damos gracias también por aquellos que están viniendo también, Señor, que tú los traigas con bien, que tú les guíes, Señor, hasta acá. Y Padre, también por aquellos que no van a venir, Señor, por causa de salud, por causa de que están viajando, Señor, también te pedimos por ellos, que tú les cuides, les bendigas, Padre, y que seas tú honrado y glorificado, Señor, con sus vidas. Y Padre, que ellos puedan dar testimonio de ti en donde quiera que estén. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de alabarte. Y Padre, que podamos gozarnos juntos y de corazón darte las gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por los visitantes que tenemos hoy. Y Padre, gracias porque juntos podemos reconocer tu nombre y la obra que tú has hecho en nosotros. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, puestos así en pie, hermano, vamos a entonar unos cantos dirigidos por nuestro hermano. Vamos a empezar, hermanos, por el canto número 119, Todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte,
Adelante con valor. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Amén, hermanos. Número 112. Solo no estoy. Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma, mi buen Jesús, su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma, mi buen Jesús, su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Amén, hermanos. Vamos a continuar ahora con el número 67. Es la vida de mi alma. La vida de mi alma, Cristo, mi Cristo.
es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador, es la vida de mi alma, Cristo, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador, Cristo, 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 es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Amén, hermanos. Ahora vamos a entonar el himno número 133. Digno es el Señor. El precio que pagaste por mí, dejando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor.
vamos ahora a pasar a las acciones de gracias. Y pues, ahora sí, ¿quién está agradecido con Dios? Yo quiero dar muchas gracias a Dios por el entusiasmo y la creatividad de todos los que participaron en esta decoración. Está padrísima, la verdad. Ya hasta me motivé más. Sí, les voy a dar más carrilla, niños, no se crean. Nos vamos a divertir bastante. La verdad sí quiero dar gracias a Dios, sí, está padrísimo. Padrísimo, gracias hermanas, hermanos. Sí, gracias. Sí, que está bonita, ¿verdad? Esta decoración. ¿Alguien más, hermanos? Adelante. Hermanos, buenos días. Gracias a Dios por la salud, la vida. Esta mañana yo doy gracias a Dios por mi cumpleaños en esta semana que acaba de pasar. Doy gracias a Dios por su bendición en la familia, en el trabajo, en la salud, en todos los aspectos de la vida. Dios siempre es fiel. Dios los bendiga. Amén. ¿Alguien más? Yo quiero dar gracias a Dios porque me lastimé mi hombro y yo creí que era algo más feo de lo que me tocó y pues resulta que con cargar cosas pesadas me lo... ¡Ay! Traigo ahí, no lo puedo mover. O sea, me dijeron que tenía que guardar, se me desconchingló. Tengo que guardar reposo, pero pues gracias a Dios fui con el doctor, me checó y resultó ser menos de lo que yo creía. Entonces pues gracias a Dios porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén, gracias a Dios. Ojalá y siga tan consciente porque alguien más que quiera dar gracias a Dios públicamente. Adelante. Hola hermanos, buenas tardes o buenos días también. Yo estoy muy feliz por el cumpleaños de mi papá y pues acaba de cumplir apenas 45 años. Estoy muy feliz por él, es un chisme. Y también estoy agradecido porque Dios ha sido bueno conmigo, me ha dado mucha salud y siempre que puedo pues es un agradecimiento, es un recordatorio que Dios es bueno conmigo y con todos. ¿Alguien más? Adelante. Hermanos, buenos días. Yo le quiero dar gracias a Dios porque ya estamos aquí de regreso. Fue un buen tiempo allá en Colombia, muy cansado. Bueno, ahí está una foto. Ahí estamos casi en el centro, más o menos al lado derecho, hasta atrás. Fue un grupo de casi 70 personas, 5 países diferentes, bueno, más de 5 países diferentes, pero específicamente 5 países los cuales el taller en el que estuvimos está enfocado, que es los institutos misioneros que tienen la misión en Latinoamérica. Entonces fue un tiempo bien cansado, de mañana hasta la noche, escuchando las actualizaciones que debemos hacer como entrenamientos para poder mejorar la capacitación de aquellos que están siendo capacitados. Y fue un tiempo muy cansado y más cansado el tiempo que va a ser ahora después de ese taller, poder poner en práctica todo lo que nos dijeron, porque son muchas cosas que hay que empezar a cambiar en los entrenamientos, pensando en cuanto al currículo que está. Lo que ellos quieren hacer es juntar o unificar todos los entrenamientos, 24 entrenamientos que hay en todos los países mundialmente, y quieren que todos los entrenamientos tengan una misma estructura, por así decirlo, una misma cronología en todos los entrenamientos, tanto los bíblicos como la segunda etapa, que es la etapa transcultural. Y pues son retos que vienen en cuanto a el ministerio que Dios nos ha dado, pero estamos contentos también de poder haber estado allá, poder haber visto
algunos maestros que tuvimos nosotros en nuestro entrenamiento, y también poder despedirnos bien, porque cuando estuvimos en Colombia tuvimos que salir de vacaciones rápido por cuestiones de salud de mi suegra, entonces no pudimos despedirnos de allá de muchos porque muchos estaban de vacaciones fuera, pero fue un buen tiempo en el cual pudimos ver la obra de Dios que está haciendo, no solo aquí en México, no solo en Latinoamérica, sino también en Indonesia, en Inglaterra, en Filipinas, y ver cómo Dios está obrando grandemente en cada uno de sus países, y ver cómo Dios está pues cumpliendo su palabra de llevar el mensaje a aquellos lugares que no le conocen, ¿no? Y que es prácticamente la tarea que tenemos como iglesia, de compartir y llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces simplemente pues gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo, y gracias porque pues siempre sabemos que somos respaldados por ustedes, y pues poder compartir con ustedes este trabajo que Dios está haciendo, pues simplemente es para darle la gloria a Él, ¿no? Es el único que debe ser reconocido en todo lo que está haciendo en cuanto a la edificación de su iglesia. Y pues sí, pues muchas gracias por todo. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, yo era el cumpleaños de mi mami el 23 y el Señor agradecía por eso y también por sus bendiciones de salud. ¿Alguien más? Parece que ya fueron por, ¿verdad? Vamos a dar gracias a nuestro Dios por estas acciones de gracia. Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí, la oportunidad que les das a nuestros pastores de llevar tu palabra a otras entidades, a otras personas. Gracias te damos, Señor, por las personas que hicieron aquí físicamente, darte gracias personalmente. Gracias, Señor, te damos por todo lo que haces, por tu obra que haces, por la salvación que nos das. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos ahora a orar por las ofrendas. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por todo lo que nos das, por todo lo que nos brindas, Señor, para tener una vida digna, una vida santa en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos tiempos, por estas ofrendas, Señor, que vamos a aportar ahora. Engrandece este evangelio tuyo, Señor, llevando a toda la gente, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder afrontar todas las cosas que nos pasan en la vida. Gracias te damos, Señor, por este día, y dale sabiduría, Señor, a las personas que van a administrar estas ofrendas. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Voluntariamente
pido a todos los niños que vengan aquí al frente. Señor, te damos gracias por la vida de estos niños y de sus familias, porque por ti ellos están hoy aquí, Señor. Te pedimos que los sigas guiando y sigas cuidando de ellos para que sigan creciendo físicamente y también en tu amor y de manera espiritual. Guía a sus familias para que sigan siendo padres que guíen a sus hijos hacia ti, Señor, y también guía a sus maestros para que puedan seguir enseñándoles sobre lo maravilloso y grandioso que eres tú, Señor. Te damos gracias por sus vidas y los ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y entonar un himno dirigido por nuestro hermano. Himno número 656, hermanos. Siempre amanece. Como al principio, aves que cantan, siempre se ve todo hermoso cuando amanece. Vemos con gozo, gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba, como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día, todo perfecto, Dios lo creó. Una alabanza siempre le demos, cada mañana al Creador. Amén. Así de que vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 14, ahí lo tenemos. Hechos 14 del 1 al 7. Vamos a hacer la lectura igual alternadamente. Empiezo yo, me siguen ustedes y nos unimos en el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo los de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvo allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos
se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Lista y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Palabra de Dios. Así como de pie vamos a entonar otro himno dirigido por nuestro hermano. Número 484, hermanos. ¿Cómo podré estar listo? Vamos ahora a disponer nuestros corazones, hermanos, y escuchar este mensaje que Dios tiene para nosotros.
Buenos días, hermanos. Bueno, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios porque podemos estar aquí y gracias a Dios por su palabra también, que vamos a tener la oportunidad de empezar un nuevo libro, una nueva carta. Como vemos ahí, vamos a comenzar a estudiar la carta de Pablo a los Gálatas y pues es una carta, bueno, son 6 capítulos, una carta pequeña pero muy grande en contenido, una carta en la cual Pablo va a hablar temas muy fuertes en cuanto a la justificación, en cuanto a la santificación, y va a enfrentar de una manera muy directa a aquellas personas que estaban causando polémica en las iglesias que él había fundado ahí en el territorio de Galacia. Y es también una de las primeras cartas de Pablo, bueno, no una, es la primera carta de Pablo, la primera carta que Pablo escribió. Y pues bueno, antes de ya entrar en más detalles, quiero preguntarles qué es lo que ven aquí. Un conejo. ¿Quién ve un conejo? Sí, un conejo, ¿eh? Yo también veo un conejo. Si lo vemos así, ¿sigue viendo un conejo? Un pato. Un patonejo, ¿no? Bueno, ahorita les voy a explicar el porqué. Pero ¿qué ven aquí? ¿Quién ve un elefante ahí? Ya se lo comió. Nadie. Ya Se lo comió. comió. Bueno, ¿quién ve los huesos del elefante? No, con esto, hermanos, quiero hacer 2 cosas. Primero, haciendo énfasis en cuanto a la Biblia y el mensaje que hay en la Biblia. Muchas veces hay muchos temas en la Biblia que son como eso. Muchos ven ciertas cosas y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque son temas, un ejemplo, los tiempos futuros, la escatología, qué va a pasar, cómo va a ser, qué es primero, qué es después. O sea, hay muchos debates en cuanto a eso, hay muchas situaciones, incluso se han perdido amistades en cuanto a esos temas, cosas que no mueven nuestra fe, no mueven nuestra identidad en Cristo. Pero también como el león, hay temas en la Biblia que son fundamentales, que son inamovibles. No hay que, pues, yo lo veo de rosa, yo lo veo negro, yo lo veo un poquito morado. No, o sea, hay temas en la Biblia que realmente son inamovibles. O sea, realmente esa es la base del por qué nosotros estamos haciendo videos. Y lo que va a hacer Pablo en la carta de Gálatas es eso, defender esas bases que él había enseñado a los Gálatas y poder realmente hacerles ver tanto a las personas que estaban ahí causando problemas, tanto a los nuevos creyentes que Dios había levantado en ese territorio. Entonces, eso es lo que quería hacer énfasis con estas imágenes. Pero también, pensando en esta imagen, unos vieron un conejo, otros vieron un pato. Yo cuando lo vi, pues yo también veía un conejo. Y yo les puedo decir, tienen que creer que es un conejo. Pero pues cada uno es responsable de su propio entendimiento, de su propia convicción en lo que está viendo. Y algo que tenemos que también tener en cuenta es que no porque los que estamos aquí al frente predicando es algo que van ustedes a tener, pues es que me lo dijo el hermano Humberto, lo dijo el hermano Elías, o lo dijo Hugo, o lo dijo el pastor Javier. No debemos decir, porque ellos me lo dijeron, lo voy a creer. ¿No? Debemos de nosotros ser como los creyentes en Berea. O sea, ellos, el mismo apóstol Pablo les estaba enseñando la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que ellos hicieron? Bueno, fueron a las escrituras y a ver si Pablo me está diciendo la verdad. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente. O sea, no porque el hermano Arturo
Gustavo me dijeron tales cosas, yo debo entonces, bueno, porque él me lo dijo, lo voy a hacer. ¿No? O sea, tenemos que ver si realmente es algo que viene mencionado en la Biblia, o es algo que realmente Dios nos está diciendo en la palabra de Dios. Y pues son cosas que debemos de tener siempre en nuestra mente, debemos de tener siempre, o estar conscientes de eso, de siempre estar yendo a la palabra de Dios. Y sí, los que estamos acá al frente tenemos una responsabilidad muy grande de compartir lo que realmente dice la palabra de Dios, porque dice Santiago 3, hablando acerca de la lengua, dice, no os hagáis muchos maestros, sí, no se hagan ustedes muchos maestros. ¿Por qué? Porque va a haber una grande responsabilidad, va a haber un grande castigo para aquellos que no estén compartiendo lo que realmente dice la palabra. Entonces sí, hay una gran responsabilidad de los que estamos acá al frente, pero también hay una gran responsabilidad de ustedes poder discernir y saber, bueno, esto que me está diciendo como que no me suena bien. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos distinguir la mentira? ¿O qué debemos nosotros de saber para poder distinguir la mentira? La verdad, conocer la verdad. Si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a saber que lo que me están hablando es una mentira? ¿No? Entonces hay responsabilidad de aquel lado, pero también hay responsabilidad de este lado, ¿no? Entonces hay una responsabilidad muy grande, y eso es lo que vamos a ver también aquí con el apóstol Pablo. Él sentía esa carga de poder compartir con los Gálatas la verdad del Evangelio. Y algo que menciona también ahí la carta de Pablo a los Gálatas es acerca del otro evangelio que estaban compartiendo los judaizantes ahí. Y claro, o sea, es ponerlo como entre comillas, porque realmente no hay otro evangelio. Entonces, bueno, para seguir aquí, en esta primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así. Y bueno, estos son todos los que están en la pantalla. Los versículos que van a aparecer en la pantalla son de la versión, la traducción lenguaje actual, mejor entendimiento. Y algunos pasajes que yo les voy a estar leyendo de la Biblia son pasajes de la versión Dios habla hoy. No es nada el otro mundo, simplemente son versiones que para mí se entienden más, se entienden mejor, y podemos entender más el mensaje de la Biblia. Pero dice este pasaje: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de ¿qué? De falsos profetas, falsos maestros. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad es conocer bien la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando lleguen personas así, podamos realmente entender si me están hablando lo que sí es de Dios o lo que no es de Dios, ¿no? Y eso es algo que una cantidad tan grande de doctrinas, de sectas que se han levantado, en más de 7,000 sectas. El otro día compartía el hermano Humberto, creo, en cuanto al número de sectas que hay en todo el mundo, y es increíble ver cómo simplemente porque te dicen es que yo, aquí dice la palabra de Dios, o es que yo traigo el mensaje de Dios, entonces decimos, bueno, me está hablando de Dios, ¿no? Entonces algo bueno hay, ¿no? Pero debemos siempre tener en cuenta la palabra de Dios. Y bueno, pensando en cuanto a la carta de Pablo a los Gálatas, aquí vemos un pequeño mapa donde están ubicados pues las iglesias. Ahí está encerrado en el círculo. Y Pablo, como decíamos ahorita, Pablo fundó esas iglesias en su primer viaje misionero. Y bueno, está ahí. Vamos a estar hablando un poquito o leyendo algunos pasajes ahí en Hechos 13 y 14. Entonces, para ver el contexto de cómo fue que Dios permitió a Pablo, cómo Dios llevó a Pablo a ese lugar, un lugar gentil, un lugar donde había judíos, pero en su mayoría era un pueblo pagano, un pueblo gentil, que los judíos
tenían a los gentiles o a los que no eran judíos, o sea, de cualquier lugar, siempre y cuando no fueran judíos, pues para ellos eran rechazados, ¿no? Incluso los llamaban perros a los gentiles, como lo vimos también en la carta de Pablo a los filipenses, en ese versículo 2 del capítulo 3, dice cuidado de los perros. Ahí Pablo está refiriéndose a los judaizantes, ¿no? Pero les estaba dando, y como podemos decir nosotros, es, ¿cómo decimos el dicho? De decirles de su propio chocolate, ¿cómo? Una cucharada de su Una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Sopa de su propio chocolate. Necesito aprenderme bien los dichos. Cucharadas de su propia medicina, sí. Ándale, la idea es que Pablo les estaba llegando por sus mismas críticas, ¿no? Entonces, la idea de Pablo ahí en Galacia era que él estaba llevando la palabra de Dios a aquel lugar gentil, y vamos a ver cómo, en primer lugar, cómo Dios llamó a Pablo. Ahí vemos bueno, vayan a Hechos 13, versículo 1, vemos cómo Pablo y Bernabé, que fueron los que, bueno, y algunos otros que a veces no son mencionados en el libro de Hechos, pero dice ahí Pablo y Bernabé, en el versículo 1 del capítulo 13 de Hechos, dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que le llamaban el negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Y el versículo 2 dice: un día, mientras estaban celebrando, o la Reina Valera dice, mientras ministraban el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Vemos aquí el llamado de Pablo. Bueno, en este caso todavía se menciona como Saulo, y vemos el llamado que el Espíritu Santo les hizo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Y el versículo 4 dice: enviados por el Espíritu, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia, y allí se embarcaron para la isla de Chipre. ¿No? Y ahí está más o menos la ruta. No sé si se ve. No se ve la pantalla. Pero bueno, aquí Antioquía, donde está la iglesia, la primera de Siria, y empiezan ahí la isla, y de ahí se van para arriba hasta llegar al territorio de Galacia. Pero es increíble ver cómo Pablo, y ahorita más adelante vamos a ver un poquito de su conversión, pero vemos cómo Pablo empezó a hablar la palabra de Dios en estos lugares que había judíos, como les decía, pero cuando llegaron a Perge y Antioquía y esas otras ciudades, Iconio, Listra y Derbe, en su mayoría eran personas gentiles, personas paganas que adoraban ídolos, que tenían otros dioses, que tenían otras prácticas. Y Pablo comenzó ahí a predicarles al llegar a la sinagoga. En el versículo 13 del capítulo de Hechos 13 dice: Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia, pero Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron: hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Y Pablo dice: entonces Pablo se levantó y pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, dijo: escuchen ustedes, y aquí pongamos atención, y dice: israelitas, y también ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios. Hablando de los judíos, y la Nueva Versión Internacional dice, cuando menciona los extranjeros, menciona los gentiles, ¿no? Que aquellas personas que no eran judías. Y vamos a ver, bueno, no lo vamos a leer todo, pero Pablo empieza a compartirles
la palabra de Dios desde el momento que Dios nos libró del éxodo de Egipto, ahí en el éxodo, y también vino hablando historia tras historia, les habló acerca de todo lo que se ve en los libros históricos del tiempo de cuando llegaron a la tierra prometida. También mencionó a Saúl, a David, y de David se mencionó aquel descendiente, dice ahí en el versículo 23, uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien envió Dios para salvar a Israel como lo había prometido. Y sigue Pablo contando la historia, habla de Juan el Bautista, habla también de lo que Juan el Bautista dijo: yo no soy, dice, después de mí vendrá otro, que yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Y de nuevo Pablo en el versículo 26 dice: hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios. De nuevo haciendo énfasis en lo que pues Dios estaba comenzando a hacer en la historia de la iglesia, poder agregar a los gentiles en el plan de Dios aquí en la predicación de Pablo, ¿no? Y es interesante como dice ahí en el versículo 26 al final, después de nombrar a los descendientes de Abraham, a los judíos y a los gentiles, dice: este mensaje de salvación es para nosotros. Dice: pues los que vivían en Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen en la sinagoga cada sábado. Así ellos mismos, cuando condenaron a Jesús, cumplieron estas profecías. Hablando de lo que leemos en Juan 1, versículos 11 y 12, donde nos menciona que a los que él vino, los suyos no le recibieron, ¿no? O sea, los judíos lo rechazaron. Profecía que está escrita en Isaías 53. Pero si continuamos leyendo, es interesante ver cómo Pablo repite un evento, y pues específicamente una palabra aquí en los siguientes versículos, que menciona aquí, por ejemplo, en el versículo 30, dice, hablando de ver cuando después de que entregaron a Jesús y lo crucificaron, dice el versículo 30: pero Dios lo resucitó, y durante muchos días Jesús se apareció a los que habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén. Dice el 32: así que nosotros les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros antepasados nos la ha cumplido a nosotros, que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios ya había anunciado que lo resucitaría para que su cuerpo no se descompusiera. Y más abajo en el versículo 37 dice: pero el cuerpo de aquel que Dios resucitó no se descompuso. Dice, vemos esta repetición del evento de la resurrección. ¿Y por qué piensan que Pablo estaba haciendo tanto énfasis en la resurrección? O sea, ¿qué tiene que ver con el cristianismo la resurrección? Y lo compartí este año el hermano Humberto, cuando compartió él acerca de la resurrección, ahí en Semana Santa. Porque sin la resurrección realmente no estaríamos aquí, no tendríamos, nuestra vida no tendría sentido, nuestra vida como hijos de Dios realmente sería nada. ¿Por qué? Porque Jesús no resucitó. Pero vemos realmente la realidad que Pablo está aquí haciendo énfasis en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es como el león que veíamos ahorita, es una base fundamental para el cristianismo. La resurrección es el todo en la vida cristiana. Y dice el versículo 38, el versículo 38 y 39 dice: así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de Él
todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar, para los que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. Entonces vemos cómo Pablo les está haciendo énfasis en lo que después, tiempo después, iba a escribirles en la carta a los Gálatas, el mensaje que Pablo les estaba llevando a ellos solamente en Jesús. Dice, el perdón de pecados se les anuncia por medio de ¿quién? De Jesús. No de las obras, no del esfuerzo humano que ellos podían hacer, no de los ritos que ellos, o ciertos rituales que ellos estaban acostumbrados a hacer. Entonces muchas veces el trasfondo que traemos digamos que lo arrastramos hacia nuestra vida cristiana, y lo digo por experiencia propia. En mi familia teníamos un trasfondo de ocultismo, brujería, todo. Entonces muchas cosas, cuando empezamos a ir a la iglesia, traíamos ciertas costumbres, ciertos ritos. Tal vez aquí, bueno, no sé si algunos sepan, pero cuando pasan el huevo en la cabeza, cuando llegas de la calle, ¿no? El huevito partido ahí en un vaso de agua para ver qué es lo que trae, ¿no? Si trae mal de ojos, si trae... Entonces nosotros, más específicamente mi mamá era muy dada a esas situaciones, y uno pues ahí va arrastrado para hacer esas cosas, pensando que con eso íbamos a tener un tiempo mejor después de llegar de la calle, ¿no? Íbamos a quitar la mala vibra, íbamos a quitar todas las cosas, pero vemos aquí cómo realmente Pablo está haciendo énfasis en la resurrección de Cristo, y también está haciendo énfasis que el perdón de pecados no tiene nada que ver lo bueno que somos, las buenas obras que hacemos, ni siquiera el desempeño que nosotros podamos mostrar en nuestra vida cristiana. No es lo que Pablo está haciéndoles ver aquí. Solamente el perdón de pecados es por medio de Jesús, y haciéndole también, digamos, dándoles la contraparte, o sea, todo lo que no pudieron alcanzar bajo la ley de Moisés, ¿no? Y sabemos o entendemos, en cuanto a la ley de Moisés, en Éxodo 20 vemos solamente 10 mandamientos, pero en realidad son más de 600 mandamientos, y más los que el grupo de los fariseos, que ahorita vamos a hablar más de ellos, más otros cuantos mandamientos se agregaron ellos para evitar incumplir la ley de Moisés, ¿no? Entonces era una tarea muy grande, ¿no? Y nosotros podemos reconocer, como dice en Santiago 2:10, ¿no? O sea, solamente con una falla, un error que tengamos, un pecado que no cumplamos, somos culpables de todo, ¿no? O sea, ¿qué carga era esa de poder cumplir toda la ley de Moisés? Pues era una carga muy grande, ¿no? Y creo que en predicaciones anteriores he mencionado la ilustración del pípila, ¿no? O sea, poder realmente cumplir toda la ley es como andar todos los días caminando con una piedra tremenda en la espalda. ¿Por qué? Porque realmente no vamos a poder cumplirlo, y es lo que Pablo estaba haciéndoles ver. El perdón de pecados es por medio de Jesús solamente, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí en estas ciudades de Galacia. Y luego seguimos con la historia. Ustedes pueden seguir, o cuando estén en su casa, poder leer con más calma estos 2 capítulos y poder ver cómo Pablo estaba compartiéndoles el mensaje de salvación, y muchos llegaron a creer. Y Pablo ahí en el versículo 43 del capítulo 13 dice: una vez que terminaron la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé, y Pablo y Bernabé les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. Y eso lo habíamos mencionado también en cuanto a la firmeza en una aplicación en el estudio de Filipenses. Estar firmes en lo que ellos habían creído. Y podemos pensar en esa historia de Jesús, hablando acerca de dónde construimos la casa, en la arena
en la roca. Si lo construimos en la arena, va a venir la lluvia, el viento y se va a ir. Pero si estamos bien cimentados, como dice Colosenses 2, 6 y 7, arraigados y cimentados ¿en qué? En mis buenas obras, en mi esfuerzo, en lo que yo puedo hacer, ¿no? Arraigados y cimentados en Él, en Jesús. Realmente debemos nosotros estar firmes, como Pablo les aconsejaba aquí a los Gálatas, permanezcan firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. Pero ahí en el siguiente versículo dice: el sábado de la semana siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor, pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron. Y es interesante lo que dice aquí en el versículo 46: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones. Y esa palabra naciones se puede traducir como gentiles. Te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Y esa es la tarea que nosotros tenemos como iglesia. ¿Y quién es la iglesia, hermanos? Todos los que estamos aquí reunidos, cada uno es la iglesia de Cristo. Entonces, si la iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de llevar, dice, te he puesto como luz de las naciones. Tenemos una tarea muy grande de poder ser luz a aquellos lugares que no han conocido del Señor. Y vemos cómo Pablo dice con valentía, era su primer viaje misionero, era su primer encuentro con gente que no conocía al Señor, su primera vez hablando en otros lugares. Pero lo vemos ahí, o sea, él no se achicó, dice, hablando con valentía, dijo: ustedes, judíos, el mensaje fue primero para ustedes, pero ustedes lo rechazaron. Entonces, nos vamos hacia los gentiles, ¿no? Y dice el versículo 48, al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Y así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de la región. Y termina el versículo 13 con el versículo 52, el capítulo 13, dice: pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y el capítulo 14 sigue narrando Lucas los viajes de Pablo, y vemos también cómo, a pesar de la persecución, dice el versículo 13, sin embargo los apóstoles se quedaron allí mucho tiempo, y dice, confiados en el Señor, hablaron con toda franqueza, y el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios, dándoles poder para hacer señales y milagros. Y eso es algo que debemos de también tener en cuenta al leer el libro de Hechos. Es un libro histórico, un libro en el cual hay muchos cambios en cuanto a la historia de la iglesia, y vemos ahí muchas señales, muchos milagros, pero todos ellos Dios los permitió en ese momento para, como dice ahí, confirmar. Dice, el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios. ¿Y por qué era eso? Porque ellos no tenían toda la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento todavía no estaba en ese momento, ¿no? Apenas estaba en formación. Entonces, por eso el Señor permitió ciertos milagros, ciertas señales en ese tiempo con los apóstoles, pero vemos cómo ellos anunciaban la palabra del Señor con firmeza, confiados en Él, con valentía, para llevar el mensaje de salvación a los gentiles.
Ahí podemos ver también despuesito, si ustedes siguen leyendo, ahí el capítulo 14, una situación en cuanto a lo que decíamos ahorita, el trasfondo, cómo pues muchas veces maneja nuestros pensamientos o nuestras formas de ver las cosas, y cuando vieron que Pablo hicieron un milagro de sanar a un cojo de nacimiento, empezaron a verlos a ellos como dioses, ¿no? O sea, ciertas personas con muchos poderes los veían como personas grandes que incluso quisieron hacerles un sacrificio a ellos, darles como el honor o el agradecimiento o la reverencia por lo que ellos habían visto. Pero vemos ciertos pasajes también, como en el versículo 21 dice: después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En estos lugares anunciaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Pero vemos nuevamente Pablo y su grupo les estaban recomendando, les estaban animando a los creyentes a que permanecieran firmes en la fe, en lo que ellos habían creído, que ellos pudieran permanecer firmes en lo que Pablo, en el mensaje que Pablo les había llevado, y firmes en la fe que ellos habían puesto en Jesús. Y eso es algo que vamos a ver también en el transcurso del estudio de los Gálatas. Vamos a ver el por qué Pablo les hizo mucho énfasis aquí a permanecer firmes, pensando en la persecución, pensando en los celos que tenían aquí los judíos, de ver ya como mucha respuesta del pueblo, de la gente. Empezaron ellos a tener celos de lo que Pablo estaba haciendo. Y bueno, vamos a, como les digo, pasando el estudio, vamos a ir viendo más o entendiendo más todo este contexto que estamos hablando aquí de Hechos 13 y Hechos 14. Y como les digo, ustedes en casa pueden con calma leerlo y ver cómo Dios fue confirmando el mensaje de Pablo y de Bernabé. Entonces, bueno, para continuar, bueno, ahí vemos lo que era esa área en Galacia, es lo que ahora se conoce como Turquía, ¿no? Ahí lo tenemos ahí el mapa. Y algo que vemos también, el por qué Pablo escribió esta carta. Y pues, ¿a qué les suena esa imagen? Estás en el súper, ¿qué están haciendo? Revisando el contenido, revisando los ingredientes del producto. ¿Por qué? Porque ya hoy en día hay muchas cosas que nos hacen daño. En mi caso, pues yo no le hago tanto caso, pero porque si no hubiera comido nada en Colombia. A mí me infla el frijol, el arroz, la papa, y eso es la base de la comida en Colombia. Entonces realmente me la pasé inflado toda la semana, pero disfrutando. Pero sí, tenemos muchas veces muchas restricciones y buscamos la manera de, bueno, esto me hace daño, lo evito, ¿no? Tenemos esa, y no digo que está mal, o sea, está bien cuidarse, es importante la salud, pero el propósito de pensar en esa imagen es pensando en lo que Pablo va a hablar aquí en Gálatas. O sea, esa mezcla que Pablo encontró o que Pablo se enteró de lo que estaban haciendo los judaizantes, y esa mezcla que querían hacer, esas adiciones que le estaban haciendo al Evangelio, de sí, es tener fe en Jesús, más circuncidarse, más cumplir la ley, más obras y obras y obras y obras. Entonces, Pablo va a hacer el énfasis aquí de si es muy importante para ti ver los ingredientes de cada producto, cuán importante, más importante es poder realmente reconocer el Evangelio realmente puro, lo que es la sencillez del Evangelio, solamente Cristo y punto. No hay otra cosa, no hay nada de agregar. ¿Por qué? Porque si agregamos al Evangelio, echamos a la basura el Evangelio. ¿Por qué? Porque es quitar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz.
no es tirarlo a la basura, y es como Pablo lo mencionó en Filipenses, ¿no? Es algo que también vamos a ver, pero tengamos en cuenta eso, el Evangelio o la pureza del Evangelio. O sea, no hay otra cosa más que Cristo. Cristo es suficiente. Y vamos a ver lo que Pablo va a mencionar aquí en Gálatas mientras avanzamos en el estudio. Pero también otra de las cosas, hablando un poquito más de contexto, en cuanto a los judaizantes, personas que eran judíos, creyentes, pero que al ver esa cantidad de gentiles que estaban entrando a la iglesia, ellos empezaron a decir, bueno, lo que Pablo está haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque los gentiles tienen que ser hechos como los judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era el pueblo de Dios. Entonces ellos tenían esa ideología, lo que venimos hablando ahorita, el trasfondo que ellos traían, estaba afectando la manera de ver el Evangelio y estaba afectando también a aquellos nuevos creyentes. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Llegaron ahí a la región y se empezaron a poner con violencia a Pablo y sus enseñanzas, negaban la autoridad apostólica de Pablo y también ellos repudiaban la doctrina de la gracia que Pablo predicaba. O sea, ¿y qué es la gracia? Un regalo merecido. Inmerecido. Sí, es un regalo que no merecemos. O sea, nadie merece el regalo del perdón de pecados, como vimos ahorita ahí en Hechos 13. Nadie lo merece. Pablo predicaba eso, pero los judaizantes estaban rechazando la doctrina de la gracia. Ellos querían hacer obras, querían sentirse dignos de recibir con un merecimiento ese regalo de salvación. Entonces eso fue lo que impulsó a Pablo a escribir esta carta. Y también, ¿qué era lo que querían los falsos maestros ahí con los Gálatas? Querían que creyeran un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio, y menciona fuertemente Pablo ahí en el capítulo 1. Aquel, dice, sean nosotros, Pablo y sus compañeros, u otras personas, que les anuncie otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Entonces vemos la rigurosidad de Pablo de poder defender el evangelio puro y sencillo de la gracia de Cristo. Entonces también querían que ellos rechazaran la autoridad de Pablo y nuevamente rechazar la gracia, y que ellos se volvieran a las obras de la ley para alcanzar madurez y perfección, como dice ahí, ¿no? Entonces, cosa que no hacemos o no obtenemos por nuestros propios esfuerzos. Y si nos estamos esforzando en este año, sí voy a cumplir los 52 domingos para asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero ser perfecto, quiero madurar. Y no está mal asistir a la iglesia, pero muchas veces tenemos nuestro trasfondo, nuestras tradiciones nos hacen ver que debo yo hacer algo para ganar la aceptación de Dios, para poder estar bien con Dios. Y eso es algo que la carta de Pablo a los Gálatas nos va a mostrar, y ahorita lo vamos a ver más específico al final. Pero vemos aquí también, en cuanto a eso de los judaizantes, lo que querían rechazar la gracia de Dios, vemos ahí el bonito azul, como ven la estrella, es los judíos, y el de rojo es los gentiles, y ellos querían, en cuanto a las obras de la ley, para poder ser aceptados por Dios, para poder ser parte de la iglesia de Dios, ellos tenían que pasar por ciertos ritos, por ciertos cumplimientos de la ley, ¿no? Que era el bautismo, la circuncisión, cortar el prepucio, el cumplir ciertas leyes o las leyes, y evitar cierta comida, ¿no? Tener una buena dieta balanceada, ¿no? Diríamos ahora. Pero todo eso lo estaban haciendo con afán ¿de qué? De ser aceptados, de ser parte, de poder pertenecer a la iglesia de Cristo. Y podemos nosotros reflexionar y decir, bueno, porque decimos, yo no soy como los judaizantes, yo no les digo que se circunciden, que se mochen ahí un pedazo de carne, que se vuelvan a bautizar, o que cumplan las 660 y tantas leyes.
No, yo no soy como ellos, pero reflexionemos qué podemos nosotros estar haciendo muchas veces inconscientemente, que estamos atrayendo a la gente para llevarlos a cierta madurez, a cierta perfección, haciendo obras. Y les digo inconscientemente porque realmente lo hemos hecho, yo lo he hecho. O sea, es que tienes que venir a la iglesia para tal. Es que tienes que ir a la iglesia para, tienes que estudiar la Biblia para, y ponemos muchos paras, ¿no? Cuando debemos decir, debes ir a la iglesia porque Cristo murió por ti, y debes ir a la iglesia porque Cristo fue suficiente en tu vida y poder tener comunión con los hermanos. Pero bueno, los gálatas, los judaizantes estaban haciendo eso con los gálatas, ¿no? Y que era lo que ellos enseñaban, la salvación no era por fe, sino la fe más buenas obras. Y eso también lo menciona ahí en el capítulo 15, en el versículo 1, dice: por aquel tiempo algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión conforme a la práctica establecida por Moisés. No se podían salvar, sí, está bonito tener la fe en Jesús, pero tienen que circuncidarse para poder realmente ser salvos. También dice ahí, la salvación debía conservarse por medio de las buenas obras. O sea, el hecho de, como decíamos ahorita, ir a la iglesia, ir al culto de oración, leer la Biblia cada día sin fallar. ¿Por qué? Porque si no vas a perder tu salvación. O también pensando en la aceptación de Dios, vino por identificarse con Israel. Por eso ellos tenían ese fuerte llamado de decirle a los gentiles: si no te haces judío primero, no puedes ser el pueblo de Dios, no puedes ser la iglesia de Dios. Entonces podemos pensar, reflexionar, y bueno, tal vez lo he hecho, tal vez no, pero también podemos reflexionar en cuanto a ver si lo que el hermano está predicando o la persona está compartiendo, si realmente es el evangelio puro y sencillo de la gracia de Dios. Y también, bueno, pensando en Pablo, ahorita mencionábamos un poquito en cuanto a el trasfondo de los Gálatas, cómo nació la iglesia, cómo eran ellos antes, pero también Pablo tenía un trasfondo, tenía un pasado que también, podemos decirlo, lo atormentaba hasta cierto punto, por lo que vimos en Filipenses. Pero Pablo dice, fue instruido por Gamaliel, un maestro reconocido de la ley judía. O sea, entonces debemos pensar en Pablo como alguien grande en cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto a el cumplir la ley, el entender la ley y el poder predicar lo que él predicaba antes de convertirse al cristianismo. Y que eran también, dice, fue miembro de la secta de los fariseos. ¿Qué eran ellos? Eran unas personas que rigurosamente cumplían la ley, y es lo que les decía ahorita. Ellos incluso le agregaron más leyes a la ley para evitar fallar en algún punto de la ley. Entonces ellos eran muy perfectos de acuerdo a su pensamiento, su teología. También ellos se veían separados del mundo gentil, que eran los pecadores, ¿no? O sea, los gentiles eran la basura, eran los perros, como decíamos ahorita. O sea, eran nada comparado con el pueblo judío y con los fariseos específicamente. Y ellos, a pesar de ser un grupo muy pequeño, ellos tenían un fuerte control social y espiritual dentro de las sinagogas o dentro de ciertos grupos de judíos. Entonces, eran unas personas que hasta cierto punto se daban a respetar, porque ellos cumplían la ley, eran perfectos. Incluso podemos ver que ellos cumplían lo que dice ahí Deuteronomio, tenían la palabra de Dios en la frente, amarrada aquí en el brazo, cosa que realmente para ellos era eso, como yo estoy cumpliendo lo que Dios dijo, o sea, y al pie de la letra. Entonces, bueno, vemos esa situación de Pablo. Él era parte de esa secta, y lo que vimos también en Filipenses, pensando en el trasfondo que Pablo tenía. Filipenses 3, 5 y 6. Es interesante ver cómo
Pablo menciona en cuanto a eso del fariseísmo, del cumplimiento de la ley. Dice ahí lo que está resaltado en rojo. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Y el 6 dice, tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Y dice, nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Vemos el pasado de Pablo, cómo él estaba agarrado o amarrado en cuanto al cumplimiento de la ley. Y eso es lo que Pablo va a hacerles ver a los gálatas. Todo eso no sirve. Lo que les están trayendo los judaizantes es basura. Y es lo que Pablo mencionó también en versículos 7 y 8 de Filipenses. Pero vemos como Pablo, persiguiendo a la iglesia, dice ahí en capítulo 8 y capítulo 9 de Hechos. Dice, Saulo vio cómo mataban a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y dice, y le pareció muy bien. Y dice, Saulo estaba furioso, 9:1, y amenazaba con matar a todos los seguidores de Jesús. En su entendimiento de Pablo de que él estaba haciendo las cosas para Dios, él estaba cumpliendo la ley de Dios. Entonces lo vemos como él decía, yo lo que hago, lo hago, ¿por qué? Porque estoy cumpliendo el mandato de Dios. Pero, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Pablo? Ustedes pueden leer Hechos capítulo 9, ver la conversión del apóstol Pablo, cómo el Señor Jesús se le apareció en el camino a Damasco, y después de esa conversión Pablo pudo decir esto, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí y mis grandes esfuerzos, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Gracias a lo que Cristo hizo por mí solamente. Dice, ahora considero que no vale la pena lo que antes consideré de valor. ¿Y qué era lo que antes consideraba de valor? Lo que leíamos ahorita. Sus credenciales, él era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, era, en cuanto a la ley dice fariseo, o sea, lo cumplía al pie de la letra, y dice, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en ¿quién? En Cristo. Confiar, depositar mi fe en Jesús, no en lo que yo puedo hacer, no en lo perfecto que yo soy, no en la manera que yo me he visto, no en la manera que hablo, no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Lo que Dios hizo, dice, gracias a lo que hizo Cristo por mí, y punto, se acabó. No hay otra cosa, no hay más esfuerzo, no hay más agregar. Eso. Lo que Cristo hizo, punto, se acabó. Entonces vemos ese énfasis que Pablo hace. Yo era fariseo, dice, y quiero que ahora Dios me acepte, no por haber cumplido la ley, sino por lo que Cristo hizo por mí y la fe que yo puse en Él. No hay de otra. Entonces vemos los judaizantes estaban agregándole al Evangelio. Lo que decíamos ahorita era Cristo más dietas, cumplir la ley, circuncidarse y bautizarse para que los gentiles pudieran ser parte de la iglesia de Cristo, cosa que Pablo va a venir a atacar ese mensaje y va a hacerles ver claramente cuál es el verdadero evangelio que él les había predicado, que leímos ahorita en Hechos 13, Hechos 14, y Pablo va a hacer eso. Y hermanos, ya para ir aterrizando un poquito, podemos pensar ahí cómo nosotros podemos añadirle al evangelio. Y simplemente puso algunas cosas, podemos tener otra lista más larga o más corta, depende de su trasfondo. Pero añadir al evangelio lo corrompe. O sea, cualquier cosita que podamos añadirle, cualquier cosita que por tradición o por ciertas cosas queramos hacer, pues es corromper el evangelio puro y sencillo de la gracia de Dios. Entonces, de nuevo, tenemos responsabilidad de hablar aquí al frente la palabra de Dios, el mensaje de Dios con gracia, o de gracia y con gracia, pero también nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de hablar a otros, ser luz a las naciones.
Y tenemos esa responsabilidad grande de predicar no obras, no leyes, no Jesús y Jesús más, sino realmente Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz, como dice en Hebreos 10, un sacrificio hecho solamente una vez y para siempre. No hay que volverlo a crucificar, no hay que volverlo a mandar a la cruz, simplemente es lo que Él hizo y punto. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente en tu vida y en mi vida, e incluso en aquellos que no le han conocido, es suficiente para ellos cuando les compartamos el Evangelio de Cristo, aquellas personas que no le conocen. Y ya para ir, como les decía, ya para ir terminando, pensé en esto, tradición e identidad, porque muchas veces actuamos basados en la tradición, actuamos basados a lo que hemos aprendido, a lo que nos han enseñado, y es una pequeña ilustración. Era una pareja recién casada, la esposa quería lucirse en la cena de Navidad con el pavo, y pues bueno, el hombre quiso ayudarle, le dijo, oye, meto el pavo al horno, ya lo vio así como listo y todo, lo meto al horno, le dijo, sí, pero cuando vio él ya lo iba a meter al horno, le dijo, espérame, hay que partir el pavo a la mitad. Y dijo, pues bueno, lo sacó, lo partió a la mitad y pues lo metieron. Después, este hombre le dijo, oye, pero ¿por qué lo tienes que partir antes de meterlo al horno? Le dijo la esposa, pues no sé, así lo hacía mi mamá, hay que preguntarle. Le hablaron a la mamá y le dijo, oye mamá, ¿por qué antes de meter al pavo al horno hay que cortarlo a la mitad? ¿Qué creen que le dijo la mamá? No sé, así lo hacía tu abuela. Entonces dijo, bueno, vamos a hablarle a tu abuela. Le hablaron a la abuela y le dijeron, abuela, ¿por qué tenías que partir el horno? Digo, el pavo, antes de meterlo al horno. Y pues la viejita se empezó a reír a carcajadas y les dijo, ay, mujeres, pues porque mi horno estaba muy chiquito y no me cabía el pavo entero. Entonces, pues bueno, ellas lo hacían y tenían que partirlo a la mitad antes de hornearlo. ¿Por qué? Porque pensaban que iba a saber más rico o iba a agarrar mejor el sabor, no sé. Pero realmente era una tradición. Y muchas veces nosotros, como iglesia, vivimos o actuamos de acuerdo a la tradición y no de acuerdo a nuestra identidad. Y eso es algo que Pablo también va a atacar fuertemente en el estudio de Gálatas, y es el pasaje famoso de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que sigue, todo lo que vivo en la carne lo vivo ahora en la ley de Moisés, ¿no? En la ley del Hijo de Dios. Entonces es Pablo, y también en el capítulo 3 Pablo va a atacar esa cuestión de identidad. Ya no hay hombre ni mujer, griego ni escita, y él va a atacar realmente todo el término de la identidad. Entonces, como creyentes debemos de vivir de acuerdo a esa nueva identidad que tenemos. ¿Por qué? Porque si vivimos de acuerdo a la tradición, vamos a hacer lo que hacían estas mujeres. Hay que partir el pavo a la mitad antes de meterlo al horno. Y no vamos a vivir de acuerdo a lo que somos, sino vamos a vivir de acuerdo a lo que hacemos, ¿no? Que realmente es corromper el Evangelio de Cristo. Y pues bueno, no se alcanza a ver, pero es en cuanto a nuestra santificación, y ya son las últimas imágenes, pero es en cuanto a nuestra santificación, nuestra salvación. Dios, al momento de creer, posicionalmente Dios ya nos ve como Jesús, nos ve santos, nos ve justos, a pesar de que nosotros sigamos en este mundo. Y la del medio es la santificación experimental y progresiva. O sea, es un proceso, nuestra santificación, pero no es por nuestros esfuerzos, no es por lo que podamos hacer, no es por lo que yo estoy cumpliendo al asistir a la iglesia, al poder participar en la escuela bíblica, al poder dar estudios, al poder visitar a los hermanos, poder nada. O sea, es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, en nuestro caminar,
en esta vida cristiana. Y pues bueno, la santificación definitiva, pues que ya, como dice, ya es cuando como dice ahí en 1 Juan 3:2, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y lo que va a hacer Pablo aquí en Gálatas, y lo que nosotros vamos a poder ver, es ver esas dos primeras etapas. Gálatas nos va a poder mostrar bien o hacernos entender esas dos etapas en la vida cristiana. Y pues bueno, vemos ya Gálatas nos muestra que la justificación, o sea, el estar bien ante Dios, y la santificación, llegar a ser más como Dios, solamente se puede lograr por medio de Cristo y no por el cumplimiento de la ley o las obras, ¿no? Porque lo que decíamos, Cristo es suficiente, no hay más, no hay que agregarle nada, y lo que Cristo hizo es suficiente para nuestras vidas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? En primer lugar, volver a Cristo, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y Juan 17:3, ¿qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? La vida eterna, que te conozcan a ti, no es cumple la ley, no es haz esto, haz el otro, sino es volver a Cristo, que te conozcan a ti, y también volver a la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos un privilegio grande que no tenían en ese tiempo los Gálatas, que es tener todo el mensaje de Dios. Y ahorita les mencionaba, en ciertas versiones en la pantalla, otra versión que yo les leí, ustedes traen otra versión, en sus teléfonos hay una cantidad grande de versiones. Es un privilegio grande poder tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma, pero tristemente muchas veces nos da flojera leer la palabra de Dios. Y como les decíamos, si no vamos, dice Colosenses 3:16, que more en abundancia la palabra de Cristo en sus corazones, que la palabra de Dios esté siempre en nuestras vidas, esté presente en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuando alguien venga y me comparta algo, yo pueda decir, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo no es lo que dice la Biblia, no es el mensaje que a mí me predicaron y el mensaje en el cual yo permanezco firme. Entonces, poder volver a Cristo y volver a la palabra. Entonces, con eso es una pequeña introducción a lo que vamos a estar viendo. Yo creo por Filipenses nos duramos más de un año, pero posiblemente ahora va a ser menos. Entonces, hermanos, podamos volver a la palabra y volver a Cristo y poder, como dice ahí Filipenses 2:16 también, asidos de la palabra de Cristo, o sea, mantenernos firmes y que la palabra de Cristo sea como esa bandera que se ondea allá en Colombia, pues la bandera de Colombia, aquí en México la bandera de México, y en la iglesia poder nosotros mantenernos nosotros agarrados de la palabra y poder también predicar a otros la palabra de verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, gracias porque podemos reconocer, Padre, que no necesitamos hacer nada, tú ya lo hiciste todo, tú sacrificaste a tu único Hijo, Señor, en nuestro lugar. Padre, ayúdanos a reconocer si hemos estado actuando mal, si hemos estado agregando más a tu evangelio, si hemos vivido de acuerdo a la tradición, Señor, o realmente estamos viviendo bajo nuestra nueva identidad. Y Padre, ayúdanos a reconocer si es que hemos actuado mal. Ayúdanos, Padre, a reconocer que no hay ninguna condenación para los que están en ti, Señor. Tal vez hemos errado, Señor, tal vez hemos actuado mal, pero ayúdanos a reconocer, Padre, que tú estás con los brazos abiertos, esperando, Señor, nuestro arrepentimiento, esperando poder reconciliarnos contigo, Señor, y poder vivir una vida de acuerdo a nuestra identidad, de acuerdo a lo que somos y no basado en lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a vivir firmes en lo que hemos creído, Señor, y que seas tú honrado y glorificado en todo. Te damos gracias por todo lo repetido en Jesús. Amén. Amén.
¿Cuál es nuestro destino, hermanos? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y tomar un himno. Y yo voy a hacer himno número 397, hermanos, firmes y adelante. Firmes y adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, demorando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en coro, somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Nuestras voces hagan nuestra unir, y el cantar de triunfo todo repetir. Deshonor y gloria cada Cristo el Rey, y por las edades ansias y su bien. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Amén, hermanos. Se alcanzaron a oír unos santos muy bonitos, los coros y los himnos. Y venían por ahí, muy bonito, muy bonito. Vamos a pasar ahora a los anuncios. Mañana, lunes, se suspenden las clases de piano. A su compromiso, seguramente el próximo lunes. La familia sigue de vacaciones. La oración
hay mucha gente con muchos talentos y habilidades. Entonces, mañana comenzamos a las 9 de la mañana, de 9 a 12:30, para que sigan invitando y aquí los esperamos. Para todos los demás que ya les había comentado, los que vamos a estar aquí, por favor, llegar a 8:30. Gracias. Perdón, ahorita antes de que se vayan, un favorcito, si nos pueden ayudar a doblar las sillas y nomás colocarlas sobre esta pared. Si no cabe bien allá dentro de la cocina, pero nada más ya dobladitas, ya nosotros las acomodaremos. Gracias. Mando rapidito, son 3 anuncios. Invitarlos para la conferencia misionera que vamos a tener en el Instituto Bíblico. Empieza el 11 de agosto hasta el 15, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es una conferencia impartida por unos hermanos que han trabajado más de 30 años en una etnia en Colombia. Ya hay una iglesia que envía misioneros a otras comunidades. Gracias a Dios ya hay traducción. El Nuevo Testamento se está traduciendo el Antiguo Testamento. Entonces, si quieren ir, pues están invitados, es gratis. De lunes a viernes, o si quieren ir un día, 2 días, también no pasa nada. Conocer un poquito allá el Ministerio de Misiones de estos hermanos, Alberto y Nancy. Y pues están invitados a partir del 11 de agosto, el lunes 11 de agosto al viernes 15 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Les vamos a pasar ahí la invitación por el WhatsApp también para que cuando se acerque un poquito más la fecha y pues puedan estar ahí con nosotros. Y el siguiente también, ahí dice el 11 de agosto, pero el inicio de clases del Instituto Misionero, tal vez el 18 de lunes 18 de agosto, ya clases normales, si alguien está interesado en estudiar. Tal vez no quiere ser misionero, pero también hay una opción ahorita. Pero si el Señor nos está llamando a misiones, ahí está el instituto. Si quieren más información, se acercan a nosotros, les podemos dar los precios, todo lo que implica. Y pues si alguien gusta entrar ahí al instituto a prepararse como misionero, o si quieren estudiar solamente la Biblia, en México hay un instituto misionero Fundamentos Firmes, que es en línea. Ahí no precisamente tienes que terminar y ser misionero, simplemente también puedes estudiar la palabra. Es 3 días a la semana, lunes, martes y jueves. También, si tienen interés, acérquense a nosotros. Como comercial, este es más barato que el otro, entonces también por si el costo no es posible, pues este es un instituto que son 500 pesos al semestre. Entonces, si alguien quiere estudiar más la Biblia, pues ahí está también esta opción. Y creo que ya es verdad. Entonces sí, gracias. Muy bien, estamos enterados. Ahora despidiendo a los que nos ven por las redes sociales.